Buenos días a todos y todas. Señora representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, señor Procurador de los Derechos Humanos, licenciada Miriam Roquet, licenciada Claudia Maselli, muchas gracias por acompañarnos. Igual a las 3 expresiones de víctimas que, como bien mencionaba la señora Baliña, ha sido muy importante en el apoyo que también ellos han tenido para poder mantener un esfuerzo por mantener vivo al mismo Programa Nacional de Resarcimiento. Y un saludo cordial también a todas las instituciones que nos acompañan, el PNUD, muchas gracias por estar aquí, doña Feliciana, mucho gusto que nos acompaña, expresiones de víctimas y público en general, también la Cruz Roja. Bueno, pues fíjense que este informe en realidad tiene digamos, un aspecto importante a mencionar, y es que nos hemos centrado no en todas las deficiencias que ha señalado la institución del Procurador de los Derechos Humanos desde el año 2006, sino hemos podido centrarnos nada más en las 14 sedes regionales del Programa Nacional. Entonces, tal vez si me ayudan apagando estas luces de aquí para que podamos ver. Seguí. Entrega y presentación pública del informe de las sedes regionales del Programa Nacional de Resarcimiento. Los antecedentes son estas resoluciones que les había dicho que el Procurador ya ha hecho en los años 2006, 2010 y 2011, una supervisión que se hizo en el año 2015, de la que se entregaron también recomendaciones a la institución del PNR, y en el 2015, 2016 y 2017 el PNR ha estado al borde del colapso, esa es una verdad. Hemos tenido nosotros la oportunidad de darle seguimiento a esta situación y consideramos que incluso en un momento estuvieron las sedes regionales incluso cerradas. Había poca atención y mala ejecución presupuestaria. El PNR de su creación ha venido con una disminución de su presupuesto que a la fecha pues prácticamente resulta ser una broma, pues el hecho de que 28.8 millones sea lo que este Estado le asigna a las víctimas del conflicto armado interno. Es una situación que nosotros vemos lamentable. En el monitoreo del año 2017, nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo de llegar a todas las sedes regionales porque vimos que incluso había un problema en el resguardo de los expedientes. Había problemas porque las sedes no tenían a alguien que controlara qué era lo que iba a pasar con esos expedientes, estaban cerrando las sedes. Y en ese sentido logramos que se tomaran las medidas necesarias en ese momento para que el PNR al menos tuviera el cuidado de esos expedientes. Y luego le dimos seguimiento también a las expresiones de víctimas y logramos, junto al vicepresidente de la República, que desde el mismo año 2016 se firmara un compromiso político por 132 millones de quetzales. Y había una condición nada más para los funcionarios del PNR, y era que en el primer cuatrimestre del año 2017 ellos se gastaran los 28.8 millones que tenían de presupuesto para que pudieran pedir esta erogación adicional que el Estado les iba a brindar. Sin embargo, en el año 2017 no hubo esa posibilidad, pero en diciembre del mismo año 2017 fuimos a tocar otra vez la puerta con las expresiones de víctimas y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para que el vicepresidente revalidara ese compromiso para este año 2018, y resulta ser que ahí está la oportunidad, pero no se ha podido pedir esa ampliación presupuestaria. Ante esa situación, el monitoreo de la PDH del 2018 era una cosa eminente, teníamos que hacerlo, y lo íbamos a dirigir a 3 cosas específicas. Número 1, la cantidad de idoneidad del personal que labora en las sedes regionales. Queríamos saber cómo estaban conformadas esas sedes, cuántas personas las atendían, etcétera. Condiciones físicas y contractuales de los inmuebles que ocupan las oficinas regionales del PNR, pero también queríamos ver los vehículos, también queríamos ver cómo estaban de equipo, queríamos saber qué era lo que estaban haciendo en el pago de servicios, pero nos importaba una cosa siempre: el resguardo de los expedientes. Y también esa misma situación del resguardo nos llevó al tercer punto, que era la verificación de los archivos físicos de los expedientes. Y luego también ver cómo estaba la situación del trato con las personas que tenían alguna situación y que tenían que cumplir ciertos requisitos que el programa les exige para tener esos expedientes. Entonces, nuestro monitoreo estuvo dirigido de la siguiente manera: 14 sedes regionales son las que tiene el programa, solamente visitamos 12 sedes, bueno, en realidad fueron 13 sedes las que visitamos.
las de Chimaltenango, Sololá, Quiché, Bajo, Huetenango, Nentón, San Marcos, Uchitepeque, Rabinal, Cobán, Nixcán, San Benito y Chiquimula. Eso en tiempo nos exigió que tuviéramos 15 días hábiles de trabajo en campo para poder verificar esa información. La sede de Varillas es así, nosotros como institución definimos que por distancia y por la situación de los días que teníamos para hacer la visita, no iba a poder ser que nosotros llegáramos directamente allá. Es así, nosotros dijimos, a esa no vamos a ir, pero la de Ixcán, que sí estaba contemplada y la visitamos, no encontramos a nadie que nos atendiera a la sede y pues le dimos seguimiento a través de la auxiliatura y parece que esa sede se mantiene cerrada. Entidades que participaron en este esfuerzo, y ahí nosotros sí quisiéramos dar las gracias a varias instituciones que nos apoyaron, porque incluso la visita de campo que hicimos fue de manera conjunta, es decir, estaba la oficina del Alto Comisionado, qué bueno que ya vino Impunity Watch, también estuvo CAFCA acompañándonos en todo este proceso, y las 3 expresiones como tales también hicieron un esfuerzo de que acoplar, digamos, sus tiempos y espacios de las personas que son víctimas o familiares de víctimas del conflicto armado interno para que en nuestras visitas ellos también pudieran atendernos. En campo, nosotros, como somos quienes fiscalizamos a la administración pública, nos dedicamos al PNR y las 2 entidades que nos acompañaron trataron de tener entrevistas más cercanas con las víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado interno. Y es por eso que entrevistamos a esos 3 grupos de personas. Pero vayámonos directamente a los hallazgos del PNR, y ahí quiero decirles que en cuestión de recurso humano, esa diapositiva nos da una radiografía de cómo están. 61 personas trabajan en las 14 sedes del Programa Nacional de Resarcimiento, pero hay que agregarle al asunto del recurso humano que hay problemas legales con los trabajadores. 45 personas están esperando ser reinstaladas a través de las instancias laborales y de plano que no va a quedar de otra porque hay suficiente evidencia de que el Estado ha venido preparando una situación de simular contratos de trabajo. Les da 0.29, pero no se rompe una relación laboral como tal, no hay esa flexibilidad que reconocen los 0.29. Entonces, el impacto va a ser otra vez en el presupuesto de las víctimas del conflicto armado interno, porque de plano de ahí va a tener que salir todos esos salarios que no han sido pagados, no han sido devengados, pero que el Estado está obligado a darles. Y aparte, reinstalar a esta gente que pues no es un problema de las víctimas, es realmente un problema administrativo del recurso humano. Luego hicimos un análisis sobre el nivel académico de las personas que trabajan en las sedes regionales. Resulta ser que en una Huehuetenango, por ejemplo, el encargado de la sede regional en un momento nos decía, fíjese que yo aquí era más que todo el guardián, pero ahora soy como el que dirige la sede, ¿verdad? O sea, tenemos ese problema porque no llenan el perfil académico las personas que están como coordinadores de las sedes. Y en todas las sedes hace falta personal, con excepción de Huehuetenango. Allí en Huehuetenango lo que nosotros vimos es que sí existe, digamos, una estrategia de tener a todas las personas que deberían de estar contratadas en la sede, incluso hay de más porque hay 3 entrevistadores y en realidad no se necesita tanto porque ahorita no se están llenando más expedientes. Pero sigamos este cuadro. Solo para que tengamos idea entre hombres y mujeres que trabajan en las sedes regionales y cuántos son ladinos indígenas, y ahí de una vez con las 61 personas que les digo que trabajan en las 14 sedes, vemos cuestiones entre hombres y mujeres, 32 mujeres, y 29 hombres trabajan en las 14 sedes, de los cuales se repite el número, 32 son ladinos y 29 son indígenas. Eso de entradita nos da una señal de que no hay implementación de pertinencia cultural, precisamente porque no se atienden las 22 comunidades lingüísticas. Resulta ser que cuando hablamos de víctimas del conflicto armado interno, esas en su mayoría son indígenas y entonces requieren que el servicio, el trabajo que se brinda sea con esas mismas expectativas. Aquí hicimos un análisis de ustedes donde ven X, bueno, lo van a tener más de cerca en el informe, pero ahí podemos ver
en donde hay coordinadores, en donde hay psicólogos, en donde hay asesores jurídicos, en donde hay analistas y donde hay entrevistadores. Donde ustedes no vean X es porque no hay. Entonces faltan en todas esas sedes que se contrate personal adecuado para esto. Sigamos. Pasemos a las inmuebles de las sedes regionales. Servicios básicos de agua, luz, teléfono, internet, todas tienen deficiencia. En algunos lugares más precario el asunto, porque nos decían ellos, fíjense ustedes que aquí no tenemos ni siquiera agua. Por ejemplo, en Sololá nos decían, nosotros hacemos el pago de una cisterna que nos viene a dejar agua y no todas las veces el agua está limpia. Y entonces solo ahí ya tenemos un problema incluso para el servicio, porque no hay baño público para que puedan entrar las víctimas. Algunas nos decían, no nos vienen a tiempo los pagos de la luz ni del teléfono, pero en la que sí todos nos decían que tenían problema era en el internet. No hay forma de comunicarse desde las sedes regionales con la base de datos digital que tiene el Programa Nacional de Resarcimiento. Es decir, hay problema entonces para incluso el ingreso y la actualización constante de los expedientes que van entrando. Las condiciones de las 14 sedes, regulares condiciones, dificultad en el acceso a personas con discapacidad. Esta fue una situación que sí discutimos, que deben tomarse en cuenta todas las variables y de atención a estos grupos específicos, y para personas con discapacidad no hay. Situación de los arrendamientos. Nos decían, mire, fíjese aquí en las sedes regionales, en la mayoría no se ha hecho un nuevo contrato de arrendamiento. En algunos casos ya están por desalojarlos. En Ixcán siempre estaba cerrado porque... Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos.